Nosotros vamos a encararlo un poquito distinto. Yo estuve viendo los últimos dos, ¿no? Y por supuesto que cada uno tiene su estilo para digamos, dar la presentación. Por supuesto, vos habías dicho entre 5 y 10 minutos como mucho. Entonces, por ahí nos parece para nosotros darla de un estilo un poquito más como si tuviéramos a los clientes adelante y no gente que sabe un poquito del tema. Es decir, hacemos de cuenta que vos no estás. Entonces no hablamos tan técnico y hablamos un poquitito más chabacano como para entrenar para hablar al cliente a futuro. Qué lindo, Así dale. que esto no va en desmedro de los que pasaron antes para nada, sino que es otro estilo nada más. Así que bueno, y No, después dale, vas a ver que se conecta con lo que tiene que ver con la reflexión final, que ahí vas a entender este tema. Bueno, Johnny, arranque nomás usted, que es el que pone el pie en el acelerador. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se me Sí, escucha? sí. Ok. Sí, perfecto. Bueno, nosotros nos tocó la provincia geológica de Tandilia, o sierras septentrionales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, conseguimos esta imagen, que es de un mapa de 1932, hecho por Juan José de Naguera, que nos pareció lindo para poner, que muestra un poco, aunque no se entiende mucho si lo miran, no lo puedo hacer más zoom porque si no se deforma la imagen, pero muestra un poco lo que es la sierra de Tandilia. Acá les puedo mostrar, un segundo si mi computadora anda bien, lo que está representada dentro de la provincia de Buenos Aires. La ubicación está toda dentro de la provincia de Buenos Aires, tiene una extensión que se alinea de noreste a sureste, tiene 12.300 kilómetros cuadrados de superficie, con 350 kilómetros de largo y 60 de ancho. En la zona más ancha es esta zona de Tandil, entre Benito Juárez y la zona de Clark, creo que se llama. Bueno, acá se pueden ver también la misma con las diferentes sierras de Olavarría, de Azul, de Tandil, la Sierra de la Tinta, Balcarce y Lobería. Bueno, la zona comienza en Olavarría, como les dije, y termina en el Cabo Corrientes, en la ciudad de Mar del Plata. Abarca los municipios de Olavarría, Tandil, Azul, Lobería, Balcarce, Benito Juárez, Necochea y General Pueyrredón. Bueno, Seba, si querés seguir vos. Bueno, y a ver, para que se entienda esto, cuando Johnny dijo septentrional, se refiere a que son las más al norte dentro de la provincia de Buenos Aires, y son las más antiguas junto con las de Ventaña, que si bien es otro sistema, está más al sur, y son las dos tierras más antiguas no solo de Argentina, sino de Sudamérica. Por eso, y por los millones de años de erosión que tienen, porque son de origen precámbrico, es que tienen este formato chato y bajo. Por los millones de años de erosión que tienen, es que estamos hablando de unas sierras recontra bajas. Ahora vamos a ver un poquito el punto más alto cuál es, pero a ver, está rondando los 500 y pico de metros, cortito. Y es digamos, forma parte de lo que se llama el cratón del Río de la Plata, es decir, un bloque continental que con el paso del tiempo no solo quedó expuesto, sino que fue cubierto por sedimentos. Por eso tiene unas figuras en el relieve que son bastante características, que los vamos a ver más adelante por ahí, pero los buttes, que tiene un nombre rarísimo, yo no lo conocía, pero cuando empezamos a estudiarlo, resulta que son esas formaciones que son más altas que anchas y que se va desintegrando todo el material, pero lo más duro, la roca más dura está arriba, entonces no se erosionan la superficie, se erosionan los laterales y queda como una formación flaquita y alta y de cumbre totalmente plana. Y esos son los buttes que son características de este tipo de paisajes. Disculpame que te corte, Seba. Conseguí esta imagen que, no, si bien es muy exagerada, parece en la imagen, se puede ver como son bien escarpadas las puntas. Parece mucho más alto en la imagen, pero en verdad, son bajas. Son bajas. Esta imagen es de un chico que la hizo ¿cómo se llama? En X. Bien. También estas mismas formaciones tienen unas características raras, que son los diques. Uno asocia diques, y uno no estudiara un poquito de lo que es la geología, asocia dique con las formaciones que se hacen para contener el agua, pero en realidad en lo que tiene que ver específicamente con las rocas,
es como un cemento, vamos a decir así, que se pone en las grietas, en las fallas que tienen las formaciones rocosas y que se sedimentan luego y que tienen otra coloración y que puede ser, bueno, generalmente son verticales y esto también se ve en las formaciones de la sierra de Tandil. Con respecto a la erosión, que lo hablé antes, o sea, los procesos exógenos, justamente hablo de la erosión en el tectonismo, y los procesos endógenos tienen que ver con el metamorfismo de estas rocas que dijimos que son las ígneas y metamórficas, son las que conforman este bloque de Sierra de Tandil. Johnny, perdón, no nombré el punto más alto, perdón. El punto más alto es la Sierra La Juanita, que queda cerca de Tandil, más tirando la zona de Barker, un cerrito de 524 metros, ¿no? No existe para nosotros con las cosas que tocamos habitualmente, pero bueno, eso por los millones de años que tienen estas sierras. Bueno, en cuanto a los procesos endógenos y exógenos, ya más o menos los nombró, pero bueno, como exógenos podemos llamar el principal la erosión, que labró las sierras, los cerros, formando cerros y sierras bien redondeadas con intensa meteorización. Y los procesos endógenos fueron el tectonismo y el metamorfismo, que le dieron origen a un basamento intensamente deformado. ¿Sí? Bueno, eso en lo referente a lo que es la roca y la formación geológica. En cuanto a la flora, es prácticamente pastizales y estepa pampeana, no mucho más que eso. Esa zona es una zona muy productiva en cuanto a no me sale la palabra, la producción agrícola, exactamente. En cuanto a la fauna, vamos a encontrar liebres, vizcachas, comadrejas, zorros y pumas, pero de manera muy atípica puede haber. Así lo nombra, pero la verdad no sabría decirle si hay pumas realmente en la zona. Y en cuanto a aves, ñandú, chimangos y halcones. En cuanto al clima de esta zona, es un clima templado del sector pampeano, o sea, tiene una temperatura promedio de 15 grados, precipitaciones variables que van de los 400 a los 1000 milímetros anuales, y bueno, praderas naturales y agricultura en valles. El ambiente característico, como punto, ya lo nombré, pero lo volvemos a decir, son pastizales y praderas pampeanas, ¿sí? Lomas y sierras con roca bastante expuesta, cuevas, anfiteatros y, bueno, vegetación en las quebradas y en los manantiales. Eso más o menos referente al clima y fauna y flora. Vamos ahora con la parte de pueblos originarios que habitaron esta zona. Eran los puelches, pampas también, denominados, son parte de los tehuelches, que a su vez también son parte de los araucanos, tienen influencia araucana, es decir, en realidad eran gente de la Patagonia que vino subiendo y se terminó adaptando a la región pampeana, cazaban y recolectaban en principio, pero luego con el pasar del tiempo y aprovechando estas formaciones que tienen estas sierras, que tienen cuevas y tienen aleros, por esta erosión que nombrábamos antes, es que empezaron a, digamos, tener un poquito un tono sedentario y empezaron a cultivar en la zona, dadas las características benévolas con respecto a la agricultura, y empezaron ahí a ser más sedentarios. Así que bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con pueblo originario. Y vamos con la toponimia, la enganchamos ya que estamos, porque tiene que ver con lo mismo. Acá hay una mezclita, digamos, aparecen cosas raras que, digamos, como es una amplia zona, 350 kilómetros de largo que mide la sierra desde La Barriga, que es lo más al oeste, hasta Cabo Corrientes, que sería Mar del Plata, lo más al este. La toponimia en esta zona está como mezclada con cosas que tienen que ver con lo que tiene que ver específico de pueblos originarios y con lenguajes que vienen del español. Entonces, por ejemplo, tenemos Tandil, se forma supuestamente, según está la investigación, por tan, que quiere decir latir, en Mapudungún, y dil, que en realidad es una deformación de lil, que tiene que ver con roca o peñasco. Así que sería una roca que late. Esto está supuestamente asociado
a la famosa piedra movediza de Tandil, que en realidad cuando se golpeaban las piedras en esa zona hacían un ruido raro, y ese ruido es lo que hacía que esto, bueno, que tuviera significado de roca que late. Pero después tenemos cosas que no tienen nada que ver con los pueblos originarios, como por ejemplo Balcarce. El nombre de Balcarce tiene que ver específicamente con un terrateniente que donó las tierras para que se funde la ciudad, o Olavarría, que era un militar, que también, bueno, en nombre de él es que se puso Perdón, te el corrijo, nombre. Seba, al revés. Balcarce Oh, es el político y militar y Olavarría perdón, es el terrateniente. estoy diciendo de memoria y me confundí. Bueno, pero bueno, estamos viendo cómo hay digamos, una combinación de toponimias que tiene que ver con lo originario y con lo europeo. De hecho, una toponimia que es Vulcan, Vulcan que se escribe con B corta y doble U, Vulcan o Volcan, que también es otra acepción, tiene que ver con lengua originaria. Sin embargo, los europeos cuando llegaron pensaron que se referían a que era zona de volcanes, y en realidad era la palabra originaria con la que se denominaban a las abras me refiero a las quebradas que había en la zona, y no tenía nada que ver con los volcanes. Así que bueno, eso vamos con lo que tiene que ver con toponimia. También está el Centinela, el cerro típico de Tandil, que tiene, bueno, está hecho en base a una leyenda que supuestamente un centinela se quedó dormido esperando a que viniera su amada y se transformó en piedra. Bueno, estas son los mitos urbanos que van quedando con el tiempo. Bien, Johnny, si no me equivoco, a ver. Sí, en cuanto a la aplicación Aplicación. para el rol de guía, nosotros armamos un trekking cortito del día, dada que el lugar no tiene mucha dificultad y se puede recorrer bastantes cosas dentro de ese día, que sería un recorrido circular, que se sale desde el dique, del lado fuerte, que es un punto, digamos, emblemático para salir, y se pasa por el monumento de Don Quijote, desde hacia Dos Huecos, luego al Cerro de las Ánimas, y se culmina con el Cerro de la Cascada, que son todos cerros pequeños, pero bueno, para ponerle, para conocer, digamos, lugares emblemáticos de la zona, y se vuelve por el Valle de las Vacas hacia el dique. Esto no sé si es mucha importancia, pero bueno, son 14 kilómetros, toca una altura máxima de 480 metros y son 6 horas. Dentro de los posibles riesgos geológicos y ambientales, eh, caída de rocas es mínimo, pero puede haberlo, porque es una zona donde se quita mucha roca. Cuando se va hacia del norte, hacia el sur, a esa zona se pasa por una ruta que es la ruta de las rocas, que es característica que los camiones pasen muy cargados de rocas, y bueno, la ruta está bastante destruida por ese tema. Bueno, otro posible riesgo pueden ser eventos sísmicos, si bien son bajísimos comparado con los Andes. Hay una estructura de falla y bloques que son reactivables, pero bueno, es muy baja. Se puede informar a los clientes sobre ese tipo de riesgo. Y el más alto puede ser el riesgo biológico, que puede ser por fauna o flora, que puede ser una picadura o mordedura de alguna serpiente, o la alergia hacia una planta, o bueno, la exposición al clima, al sol o una tormenta. Bueno, creo que nada más respecto a eso, porque es algo muy básico, no es un lugar, creo que donde se utilice mucho el trekking, sino se hace autoguiado, la gente va, lo recorre sola y se va enterando más o menos por... Son áreas de muy poca dificultad técnica, no existe la dificultad técnica, entonces son zonas en donde el público puede siquiera recorrer en bicicleta o a pie estos sectores. Agrego lo que decía Johnny con el tema de las piedras, que en Tandil, originariamente, digamos, todo el adoquín de Buenos Aires venía de la zona de Tandil, estaban las canteras, estaban los picapedreros que a mano cortaban los bloques de granito y se sacaban los adoquines para traer a Buenos Aires. Sigue habiendo, o sea, en Buenos Aires es típico que cuando se asfalta
no se sacan los adoquines, sino que se tira capa de asfalto arriba. Siguen existiendo en algunos de las localidades los cascos históricos que mantienen todavía el adoquín. Y ese adoquín venía de Tandil. Y las canteras siguen existiendo, nada más que nada más Picapedrero, y ahora es todo con explosión, y bueno, tiene bastante, no solo bastante importancia en la economía, sino que también tiene bastante conflicto en la ciudad de Tandil mismo por lo que afea paisajísticamente y auditivamente a la ciudad de Tandil. Y para síntesis final, reflexión que queríamos hacer, ahí se nos ocurrió hacer un jueguito de palabras, es decir, lo que hacemos acá sería una especie de guiado turismo aventura, jugamos con eso y modificamos una de las palabras y dijimos que nos gustaría hacer un turismo aventuera en vez de aventura. ¿Por qué aventura? Para justamente, a ver, en esta charla que tuvimos hoy, hubo, si no me equivoco, 5 exposiciones diferentes de diferentes regiones geológicas del país. Entonces la idea sería, así como existe hoy, hacer las 7 summits, ¿no? Hacer los 14 8000, bueno, nosotros vamos un poquito más abajo en nuestras aspiraciones y decir, bueno, hacemos una guiada o creamos una empresa en la que tiene que ver justamente visitar todas las eras geológicas que se puedan dentro del país y así conquistar a la gente, decir, bueno, hoy me contratás para ir a Tandil y vemos el sistema de Tandilia y mañana vamos a Famatina, por ejemplo, y subcontratamos a Zapata y a Cavelier y explicamos la región geológica de Famatina. Y así, bueno, recorrer diferentes cordones montañosos que tengan que ver con diferentes, justamente, formaciones geológicas y ver la formación de las rocas, lo que tiene que ver con flora, fauna, la diversidad, en definitiva, de cada una de las regiones, en vez de tener en cuenta solamente la aspiración deportiva de decir, bueno, me voy a tal cordón porque quiero hacer tal cumbre y no interiorizarme del resto de las cosas. Justamente es invertir un poco la polaridad del foco de atención y decir, bueno, vamos a mirar todo lo otro menos la cumbre, más allá de que uno pueda o no aspirar a hacer la cumbre, pero jugar con esto de turismo aventuras para justamente recorrer el país. Bueno, ahí tenemos terminado.